Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les voy a presentar aquí un pequeño tutorial de cómo podemos utilizar una herramienta en R que nos va a facilitar explorar datos y crear gráficos y también cómo podemos complementar esos gráficos o cómo podemos saber cómo modificar esos gráficos con ese chat GPT, esa inteligencia artificial que está hoy de moda. Vamos a utilizar entonces ese chat GPT y nuestro R. En mi canal yo tengo algunos tutoriales en donde explico las cosas básicas del R. Para esta parte no se necesita saber nada de R o al menos nada a profundidad porque estas herramientas nos van a permitir hacer estos gráficos. Con esto pretendo dar algunas ideas de cómo pueden utilizar ustedes estas herramientas. Es bastante básico, pero espero les sirva bastante. Entonces vamos a comenzar primero aquí con nuestro R, en nuestro RStudio. Nosotros vamos a necesitar los paquetes ggplot y squeeze, son los que vamos a utilizar. La forma de instalarlos es como está aquí. Yo ya los tengo instalados, entonces no los voy a instalar. Pero sí necesitamos cargar esos paquetes. Aquí yo les dejaré estas instrucciones. Este script final lo voy a colocar junto con este video, ¿ok? Los enlaces. Aquí cargamos nuestros datos con control enter o aquí con la flechita. Vamos a utilizar también un conjunto de datos que encontramos asociados a R, conjunto de datos gratuitos llamado iris, que son algunas informaciones sobre algunas medidas de flores de 3 especies. Bueno, después de que tenemos esto, vamos a utilizar nuestra herramienta. Nuestra herramienta es la función asociada a ese paquete squeeze, que se llama squeezer. Squeezer. Y aquí entre paréntesis colocamos el conjunto de datos que vamos a trabajar. En mi caso se llama iris. Cuando nosotros le damos control enter nos aparece esta otra ventana que es bastante interactiva que nos va a permitir explorar nuestros datos. Aquí nosotros tenemos nuestras variables del conjunto de datos. En azul son variables numéricas como tamaños, distancias, pesos, por ejemplo. Y en naranja van a aparecer nuestras variables categóricas, son nuestras categorías. Después puedo hacer un video como explorando más esta herramienta de Squash. Pero por hoy, pues vamos así a las cosas más básicas. Estos son los ejes que yo puedo tener en mi gráfico, el eje X y el eje Y, y yo puedo arrastrar estas variables para cada uno de estos espacios. Como podemos ver aquí, para varios de estos espacios. Cuando creamos nuestros gráficos, por lo general, ¿qué tenemos? Tenemos valores en X y tenemos valores en Y. Siempre trabajamos en un plano cartesiano. Cuando hablamos de figuras 2D, también podemos tener figuras 3D. Bueno, en este caso, yo coloqué acá en el eje X y ustedes ven que aparecen acá unos nombres, que son las categorías, que son las especies. En el eje Y, yo podría colocar entonces cualquiera de estas variables que yo tengo aquí. Y ustedes ven que se está formando un gráfico, ya se formó un gráfico de columnas, en donde en Y yo tengo, dice acá, la longitud del sépalo. Pero yo puedo tener otro tipo de gráficos. Por ejemplo, yo puedo tener gráficos de puntos, cómo están distribuidas las medidas en cada una de esas categorías. De columnas ya vimos. Esta de barras, pues no va a haber mucha diferencia. Tenemos también de distribución de puntos, como ven ustedes acá. Tenemos también de violín. Podemos encontrar aquí, que son bastante de moda ahora también, que son bastante informativos. Y hoy les voy a presentar este ejemplo con un boxplot. Les tenemos nuestro boxplot. De esa forma tan rápida ya tenemos un gráfico en el que podemos ver, por ejemplo, que la longitud del sépalo parece que es mayor en virgínica, en esta especie, y es menor aquí. Y puede ser un gráfico que podemos utilizar en nuestro informe, en nuestra presentación, en nuestro artículo. Pero aquí, esta herramienta de Squeeze permite corregir o editar varias cosas. Por ejemplo, si venimos acá a apariencia, podemos ver que podemos escoger el color de los cuadros. Vamos a escoger, por ejemplo, este color. También podemos escoger el tema. El tema, como el fondo que podemos tener aquí, tenemos el tema clásico, un tema más oscuro, tenemos blanco y negro.
Son varios temas que podemos tener acá, incluso aquí sin nada de márgenes. Yo voy a utilizar el tema Classic para este ejercicio. También me parece bonito porque es bastante limpio. Si tuviéramos leyendas, por ejemplo, si tuviéramos más de una categoría, aquí podríamos escoger la posición en donde iría la leyenda, arriba, abajo o a uno de los costados, o si no quiero nada de leyenda. Cuando vamos modificando aquí nuestra figura, ustedes ven acá que en código ya tenemos el código para crear esa figura, que es el que al final vamos a copiar y pegar en nuestro script. Tenemos otras opciones. Aquí, por ejemplo, puede ser que nosotros querramos modificar alguno de los ejes, el eje X o el eje Y. En este caso, solo el eje X, en relación a algún tipo de transformación. Si queremos aplicar, por ejemplo, logaritmo o otro tipo de transformación. Es solo clicar, dan clic aquí, él ya transformó. Y si yo quiero volver a los datos originales, pues simplemente selecciono acá donde dice Identity, identidad. Otra opción interesante es que, digamos, en el conjunto de datos, nosotros no queremos trabajar con todas las categorías. Puede ser que a nosotros nos interese simplemente ver lo que pasa entre setosa y virgínica. Podemos borrar entonces esa otra categoría. Y tendríamos esto así, dependiendo de nuestros objetivos. Y aquí se va modificando el script. El script se va modificando solito. Entonces voy a dejarlo como estaba. Clicamos aquí. Simplemente selecciono. Bueno, vamos a dejar por... hay otra opción. A veces esos puntos de distribución son bastante informativos de cómo se distribuyen nuestras muestras. Acá yo le puedo seleccionar y le puedo pedir que me muestre cómo se distribuyen los puntos. Ese tipo de gráfico, como está aquí para una publicación o para un informe, sería bastante interesante. Aquí podemos copiar este código y llevarlo al R. Pero vean que acá una cosa que es bastante difícil, aquí, aunque yo puedo colocar acá títulos, por ejemplo, mi ejemplo, o sea, el título de este gráfico que aparece aquí, no puedo modificar cosas como el tamaño de las letras u otras especificaciones. Y yo puedo estar interesado en hacer eso. Voy a hablar acá sin título. Entonces vamos a copiar y vamos a mirar cómo ese ChatGPT nos puede ayudar con eso. Pegamos nuestro script, le damos control enter y aquí nos aparece. Aquí nos aparece lo que acabamos de crear. Pero hay algunas opciones del gráfico que, de nuevo, esa herramienta fantástica no nos ayuda, no nos permite, mejor, modificar, de nuevo, el tamaño de la letra, aquí de los números, quitar, por ejemplo, este título, cambiar ese título del eje, cambiar el tipo de letra que yo tengo aquí, que me imagino en el futuro serán modificados. Y esas son las cosas que le podemos pedir al ChatGPT, entre otras cosas. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar nuestro script, lo copiamos, vamos a nuestro ChatGPT y hay muchas formas de preguntar al ChatGPT. Y vamos a explorar algunas. A veces algunas pueden dar error porque no le estamos preguntando de la forma adecuada. Pero entonces siempre si no da la respuesta que ustedes están necesitando, pregunten de varias formas o soliciten de varias formas. Yo voy a hacer lo siguiente. Le voy a decir, este es mi script de R. Quiero cambiar el tipo de letra a serif, otro tipo de letra más bonito, y que el tamaño de la letra sea 18. Le voy acá Shift Enter y le voy a pegar acá el script. Y le vamos a dar Enter. Y vamos a esperar la respuesta de él. Entonces, una cosa bastante interesante de este chat es que él le va explicando a uno cómo modificar nuestro script y además de eso, él nos muestra el script ya listo con la corrección que nosotros le pedimos. Entonces, lo que nos basta es copiar eso aquí, de aquí directamente o acá con este copy code. Lo vamos a copiar, vamos al R,
lo voy a pegar aquí debajo. Voy a borrar esto de library porque ya cargamos el paquete ggplot y corremos esta parte. Entonces, como ustedes ven aquí, miren, este es el anterior, este es el nuevo con la instrucción de ChatGPT. Ustedes se dan cuenta que el tipo de letra cambió y el tamaño también de las letras también aumentó. Ya vamos cambiando nuestro gráfico. Hay algunas cosas que podríamos cambiar. Por ejemplo, le podemos pedir, yo quiero que le quite este título, no lo quiero, no sé cómo hacerlo aquí. Y quiero que acá el título del eje Y sea en español, longitud del sépalo. Y quiero que estos punticos sean verdes. Vamos a hacer eso. Vamos a pedirle eso al ChatGPT. Para que siga modificando nuestro script, entonces yo voy a copiar el mismo script que él nos dio y le voy a decir, quiero que quite, quiero borrar, la forma que queramos, quiero borrar el título del eje X, que en el eje Y el título sea, dijimos, longitud del sépalo. Opa. Dijimos además, ok, y que el color de los puntos que aparecen sean verdes. Aquí abajo vamos a colocarle entonces el script. Una cosa interesante del ChatGPT es que él tiene memoria, entonces recuerda de lo que le hemos escrito, lo que le hemos hablado, entonces él va a colocar en contexto todo lo que le estamos diciendo. Entonces ya nos creó acá el script. Vamos a copiarlo. Vamos aquí debajito, colocar la progresión de nuestros cambios. Voy a borrar este otra vez. Y le damos control enter. Entonces miren que él hizo todo lo que le pedimos nosotros. Cambio los punticos a verde. Le podemos decir también, incluso, yo quiero que el tamaño de los puntos sea el doble. Por ejemplo, quiero que el color del título en el eje Y sea rojo y el otro sea verde. Eso también se lo podemos pedir. O cosas más específicas como por ejemplo, vean que aquí los nombres de las categorías comienzan con minúscula. Y puede ser que nosotros digamos, no, yo quiero que comiencen por mayúscula. Y no quiero ir a modificar toda mi tabla ya de conjunto de datos para hacer eso. Entonces vamos a pedirle eso, que cambie o que les coloque mayúsculas a las primeras letras. Vamos a decirle acá entonces, vamos a copiar el script que nos dio para que lo vaya modificando. Y le vamos a decir, quiero que los nombres de las categorías del eje X comiencen por mayúscula. Y que el tamaño, voy a decirlo así, además, que el tamaño de los puntos sea el doble y la transparencia sea la mitad. No deben temer tampoco en cometer errores gramaticales o de palabras o de ortografía cuando escriben acá en ChatGPT, porque él va a entender lo que ustedes lo que ustedes quieren decir. Vamos a decirle así, a ver si nos entiende. Otra cosa que le podemos pedir es, por ejemplo, ahorita le vamos a pedir que nos muestre cómo salvar o grabar estas imágenes que nosotros estamos creando en algún tipo de formato y de un tamaño específico, por ejemplo, si es lo que queremos. Otra cosa también interesante del ChatGPT
en relación a los scripts de R es que nos puede mostrar cuáles o qué significan los errores que podemos encontrar en un script. Bueno, voy a copiar aquí, me lo traigo por acá y lo voy a rodar. Entonces vean qué interesante. Si ustedes ven aquí, perdón, él colocó en mayúscula la primera letra de cada una de esos nombres. Aumentó el tamaño de los punticos y no se alcanza a ver un poco la transparencia también. Ahora son más transparentes los punticos. Está bien, bien interesante. Vamos a jugar a que nosotros cometimos un error. Vamos a hacerlo a propósito. Vamos a decirle por aquí, por ejemplo, vamos a quitar esta comilla y vamos a cometer un error acá a propósito cambiando el nombre de la variable en X. Vamos a llevarlo al chat GPT y vamos a decirle detecta el error en mi script. Para ver si lo encuentra. Comienza a decir que un error, mire, ya me están diciendo que especies está mal escrito y que aquí falta él ya corrigió, ustedes ven aquí, y ya colocó la otra comilla que nos hacía falta. Entonces es una utilidad bastante interesante. Incluso los errores que aparecen debajo, él los puede interpretar. Ustedes lo copian, lo pegan y él les va a decir cómo corregirlo, o les va a dar una idea al menos. Bueno, finalmente le voy a pedir al chat GPT que me diga cómo salvar una imagen para utilizarla después. ¿Cómo exporto mi imagen en formato SVG con un tamaño de, voy a explicarle el ancho de 9 centímetros y alto de 7 centímetros? Él está entendiendo ahora, pues fíjense que yo no le estoy diciendo cómo lo hago en R. Es interesante, ¿no? Yo le estoy diciendo cómo lo guardo. Entonces él interpreta, usted está trabajando con R, estamos haciendo un script, yo sé cuál script usted está trabajando, entonces yo sé que usted está refiriendo a cómo exporto ese trabajo, esa figura en R. Entonces es bastante interesante, no tengo que ser tan específico cuando ya la conversación tiene un hilo. Bueno, entonces acá yo solo voy a exportar solo voy a copiar esta parte, pues porque la otra ya la tenemos allá. Vamos aquí. Vamos a corregir acá nuestro script. Era especie o especies. Especies. Muy bien. Entonces rodamos de nuevo nuestra figura. Él la rodó. Y ahora le damos a exportar. Ok. Él me está diciendo que hay un error. ¿Por qué no le estoy diciendo cuál es el gráfico? Que es la instrucción que él me dio acá. Les voy a mostrar. Está el eje. Opa. Ok. Él está guardando eso que está creando esa imagen en el objeto gráfica. Y eso yo no lo coloqué aquí. Entonces vamos a colocarlo acá. Se llama gráfica. Ahora sí, guardé en el objeto gráfica y ya salvé mi imagen. Lo tenemos aquí. Este es un formato que permite después exportar para otros formatos como .tif, EPS, PS, también para PNG, para varios formatos. Aquí está nuestra imagen, como ustedes la pueden ver. Entonces, digamos de acá con este otro programa que también es gratuito, nosotros podríamos agrupar y, por ejemplo, exportar para algún formato que nos interese. Digamos acá yo voy a escoger .jpg.
Ok. Aquí es el test anterior que yo estaba haciendo. Vamos a reemplazar esto por nuestra nueva imagen que acabamos de crear, que es esta de aquí. Y aquí tendríamos nuestra imagen, que fácilmente serviría para un artículo o para un relatorio. Aquí sí se alcanza a ver la transparencia de las bolitas y el tamaño es mayor. Te los dejo por aquí. La invitación es a que exploren esta herramienta Squash y también el chat GPT. Hagan todas las preguntas que tengan y apóyense en esa herramienta para aprender. Nos vemos. Chao.